No, vamos a empezar nuestra clase. Para recordar un poco, hemos estado viendo hasta la anterior clase la unidad de altimetría. Hemos visto todo lo que es altimetría del diseño de carreteras, desde el trazado hasta el enlace con curvas horizontales, tanto circulares como de transición. Y hemos terminado la parte de planimetría, que es la primera parte del diseño geométrico. Ahora nos corresponde entrar a la segunda parte, que es la altimetría, es decir, ya consideramos terminado el diseño geométrico en planta, es decir, ya tenemos trazado el alineamiento de la carretera con rectas y curvas horizontales, con todos sus elementos, el sobreancho, el peralte y las planillas de replanteo, y está concluida el diseño de la carretera en planta. Ahora corresponde entrar al diseño de la carretera, pero en altimetría, es decir, pensando en el perfil de la carretera. Entonces, entramos en el otro campo importante del diseño métrico, que es la altimetría, que al igual que la planimetría, tiene elementos de alineamiento vertical basado en las rasantes o subrasantes, cuyo cambio de dirección puede originar vértices verticales que deben ser enlazados por curvas verticales. Y todo el alineamiento vertical resulta el diseño geométrico de altimetría de la carretera. Entonces, al igual que en la planimetría, las normas están establecidas. Hemos hablado inclusive en los parámetros ya de algunas, como es la pendiente, que es ahora el parámetro más importante en la altimetría. Y elementos de visibilidad que también hemos hablado, pero volveremos a recordar a esta visibilidad vista desde el enfoque de la altimetría. Entonces, para empezar, vamos a ver algunos elementos conceptuales, partiendo de lo que siempre hemos dicho, que el diseño geométrico está clasificado en tres componentes principales, que son el diseño en planta o planimetría, el diseño en alzado o altimetría y el diseño de movimiento de tierras. Estamos empezando a ver la parte del diseño en alzado o altimetría, que viene a ser el segundo componente del diseño geométrico. ¿Cuáles son los elementos del trazado en alzado, el trazado en altimetría? Un primer elemento importante son las rasantes, que es el nivel vertical que va a tener la carretera pensando en un nivel absoluto o relativo
consideramos absoluto si es que estamos referidos a la altura sobre el nivel del mar, cuya referencia es una cota de nivel 0, y a partir de ella nuestra carretera puede tener diferentes niveles absolutos con referencia a ese nivel, o rasantes que pueden tener un nivel relativo cuando hemos puesto una altura de nivel para el proyecto carretera de referencia a la cual van a estar representados cada uno de los puntos de la carretera a nivel vertical. Entonces hay las posibilidades de que puedan tener una cota de nivel absoluta o una cota de nivel relativa. Actualmente en las normas bolivianas de la ABC nos exigen en los proyectos entregados a la Administradora Boliviana de Carreteras de entregar con niveles de altura absolutos, o sea, referidos al nivel del mar. Pero todavía en proyectos en municipios y gobernaciones, todavía es posible hacer proyectos con niveles relativos, es decir, colocarse niveles de referencia y a partir de ellos hacer todo el levantamiento de la carretera a nivel altimétrico con esos niveles relativos, ¿no? Entonces, puede haber las dos opciones. Se denomina rasante al conjunto de segmentos rectos o curvos que definen el trazado en alzado de una carretera. En realidad, la rasante es el nivel superior de la carretera por donde va a circular el vehículo, y a ese nivel le denominamos rasante. No siempre los proyectos de carreteras están diseñados a nivel geométrico con rasantes. Podrían también diseñarse con subrasantes. ¿Cuál es la diferencia entre subrasante y rasante? Las rasantes a nivel terminado de la carretera, si tuviera pavimentado, es al nivel del pavimento, las cotas de nivel de cualquier punto del eje de la carretera en ese nivel. A eso se denomina rasante. Y subrasante se denomina al nivel que tiene la carretera sin contar el pavimento. Es decir, encima de la subrasante o terreno de fundación. En ese nivel se considera al nivel de subrasante. Entonces podríamos diseñar geométricamente a nivel de la rasante o a nivel de la subrasante. En proyectos que van a ser pavimentados, con seguridad que va a ser a nivel de rasante. En proyectos que todavía no van a ser pavimentados y que esa será una segunda parte, podría diseñarse el proyecto a nivel de subrasante. Cualquiera de las formas es válido en un trazado en altimetría. La definición de una rasante es bidimensional. Relaciona la distancia S recorrida a lo largo del trazado en planta desde un origen de las distancias, con la cota Z referida a un plano horizontal de comparación. Lo que decíamos hace un momento, que el nivel de
de la rasante son los niveles de altura que tiene el eje de la carretera con la cota de nivel absoluta o relativa, que es el plano de comparación, ¿no? Entonces, esas son las condiciones de la rasante, que toma en cuenta la distancia y la altura. Esos dos elementos nos permiten graficar los perfiles que tienen en el eje horizontal las distancias y en el eje vertical las cotas de nivel. Ambas referencias pueden ser arbitrarias, aunque es habitual elegirlas de manera que en los cálculos de la rasante no intervengan valores negativos que pueden inducir a confusión, ni muy grandes que pueden perder precisión al cálculo. En eso ya habíamos hablado de que en algunas normas, como en la nuestra, en la ABC, nos exigen tomar como valores de referencia en la altura de la carretera los valores absolutos que están dados por la altura sobre el nivel del mar. Entonces, sí son valores más altos, pero no demasiado grandes. Podríamos pensar que no son demasiado grandes. Ustedes saben, ¿alguien me puede decir a qué altura de nivel estamos en la ciudad de Tarija aproximadamente? Estamos a algo más de 1800, ¿no? Pero esa es una referencia de... Entonces, nuestros valores de las rasantes van a tener esos valores de 1800 y fracción en una carretera, ¿no? En el departamento de Tarija. Puede haber zonas en Bolivia que están mucho más bajas, o sea, con referencia al nivel del mar, y también hay valores más altos que Tarija, ¿no? O sea, Potosí, Oruro, La Paz son zonas que tienen altura de nivel respecto al nivel del mar mucho más alto. Entonces podrían llegar las carreteras hasta 3.000, 4.000 de nivel de altura. Entonces, a eso se refiere. Y como son valores que tenemos que manejar en que suben y bajan, si tomáramos, por decir, un nivel de referencia muy bajo, 10 metros de altura, por ejemplo, para empezar un proyecto, podría haber que dentro de la trayectoria haya tramos que tengan un nivel menos que 0, entonces tendrían que ser negativos. Entonces, a eso se refiere con que no intervengan los valores negativos que pueden inducir a confusión. Pero eso, según la norma, no va a ocurrir porque todos van a ser positivos, porque se va a tomar de referencia la altura de la rasante a la altura sobre el nivel del mar en la zona de proyecto. Incluso es frecuente ir cambiando de plano de comparación o de origen de las distancias a lo largo del camino, precisamente para evitar inconvenientes mencionados. En el caso de que se tomen cotas relativas, para no entrar en el problema de valores negativos, podríamos cambiar de origen, es decir, si llega hasta algún lugar y ya estamos llegando al 0 y van a aparecer cotas negativas, podríamos buscar una progresiva a partir de la cual las progresivas cambian de valor a un valor positivo y eso nos mantendría con valores positivos. Eso se puede hacer dependiendo del proyecto, si hay alguna necesidad para referenciar altimétricamente a la carretera.
La inclinación de la rasante se mide por la tangente del ángulo que la recta tangente a ella forma con la horizontal, expresado en tanto por ciento. Con la pendiente no es nada más que la inclinación de la carretera representada en porcentaje, ¿no? Para hallar esa pendiente, lo que hemos aprendido en matemáticas sí va a servir. O sea, la pendiente no es nada más que una relación de distancia vertical sobre distancia horizontal multiplicada por 100. Entonces, esa situación sigue manteniéndose y en cualquier punto de la carretera podríamos expresar la pendiente o calcular la pendiente en base a esa relación, ¿no? Los valores positivos de la pendiente corresponden a las rampas. Ese es el nombre utilizado normalmente en carreteras cuando la pendiente es positiva. Se denomina rampa. No es común en la jerga común de los pasajeros y de los conductores hablar de rampa y pendiente, pero es un término utilizado en la bibliografía. Cuando lean que están expresándose de rampas, están expresándose de rasantes con pendiente positiva. Los valores negativos corresponden a las pendientes, es decir, si hay una rasante que está con valor negativo, o es entonces denominamos pendientes. Entonces hay rampas que son las rasantes positivas y pendientes que son las rasantes negativas. Recordarán que en parámetros de diseño hemos hablado ya de pendientes. ¿Alguien recordará qué dicen respecto a las pendientes las normas? Por ejemplo, la norma del Servicio Nacional de Caminos, cuánto era su pendiente mínima y cuánto era su pendiente máxima dentro de las categorías de las carreteras. ¿Alguien recuerda? Nadie. Podría ser una pregunta del examen de la próxima semana, ¿no? Entonces, hay que leer lo que habíamos visto ya o hay que volver a repasar las diapositivas o los videos. Después, ¿qué dice sobre la pendiente, la norma ABC? ¿Qué pendiente nos recomienda como pendiente máxima? ¿Recuerdan? 12%, Inge. Sí, 12% como máximo, de acuerdo también a las categorías, ¿no? Eso estamos hablando en categoría caminos. Y ¿alguien recuerda sobre las pendientes en la categorización de la ASTO? ¿Cuánto era la pendiente máxima? 7%. 7%, correcto. Entonces, las normas ya han establecido valores máximos y el valor mínimo que recomienda nuestra norma y recomiendan varias normas es la pendiente de 0,5% por cuestión de escurrimiento del agua. Entonces, entre el 0,5% y la pendiente máxima que da una norma, debe estar las rasantes del diseño geométrico de la carretera, ¿no? Sean estas positivas o sean estas negativas, o sea, sean estas rampas o sean estas en pendiente. En una rasante uniforme, la inclinación es constante.
la ecuación de la rasante es la de una recta en el espacio bidimensional, donde estamos hablando de distancia y cota de nivel. Entonces, las rasantes son unas líneas rectas que tienen una pendiente, tienen una inclinación, ¿no? La inclinación mínima, las rasantes prácticamente horizontales podrían dar lugar a problemas de desagüe superficial. Por eso no consideramos como inclinación mínima el 0%, ¿no? Porque geométricamente una carretera debería poderse diseñar al 0%. Sería el menor, o sea, la pendiente con menor o mínimo esfuerzo en el motor al 0%. Entonces, convendría, pero por fines de escurrimiento del agua, se recomienda el 0,5%. Aunque lo que escribe la norma es que en lo relativo al desagüe de la plataforma, si la pendiente transversal es suficiente, como debe ocurrir en las rectas, 2%, y las curvas peraltadas, no hay problemas. Entonces, habla de que podría utilizarse el 0% de pendiente cuando tenemos una pendiente transversal importante, 2% o más, y en las curvas peraltadas, donde ya hay una inclinación de la calzada hacia la cuneta. Entonces ahí no habría problema de que la pendiente sea 0, ¿no? Pero no acostumbramos nosotros en ningún proyecto de carretera en Bolivia poner la pendiente 0. Siempre utilizamos la pendiente del 0,5% como mínimo. Únicamente no conviene que la inclinación de la rasante sea escasa en las calzadas donde el agua de lluvia tenga que cruzar más de 2 carriles y donde cambie de signo la pendiente transversal de la plataforma, como ocurre cerca de las tangentes de entrada o de salida de las curvas de transición. Entonces, por recomendación de norma, no conviene hacer inclinación de la rasante en 0 cuando hay escurrimiento de agua de lluvia, ¿no? Entonces, esa agua de lluvia queremos que no se mantenga dentro de la calzada y queremos que circule primero transversalmente hacia la cuneta y luego longitudinalmente la cuneta hasta un desagüe en una alcantarilla de alivio. Entonces, ese es el concepto que tenemos los proyectistas de diseño de carreteras. La inclinación de la línea máxima de pendiente de la plataforma no debería ser inferior al 0,4%. Además, hay que limitar la longitud del recorrido del agua sobre la plataforma, de manera que salga de esta antes de haber recorrido unos 25 metros. Esto es lo que está escrito, porque es copia de la norma, y dice el 0,4%, pero en la mayoría de los proyectos en las licitaciones se coloca el 0,5%, como está en la bibliografía general de todos los países y de la AESTO también. Entonces, no sé si esto del 0,4 ha sido una copia de la norma española, donde sí es 0,4, pero en el resto de las normas sí es 0,5 y eso nos admite la ABC. Entonces nosotros nos vamos a quedar
con que la pendiente mínima es 0,5%, ¿no? Entonces, considerando la pendiente máxima y la mínima, ahí vamos a hacer el diseño de las rasantes o subrasantes. En algunos acuerdos verticales, la inclinación de la rasante cambia de signo en correspondencia con el punto alto en los acuerdos convexos y bajo en los cóncavos. Lo que quiere decir, en curvas verticales, si tenemos un punto de intersección vertical superior de una pendiente positiva a una pendiente negativa, va a cambiar el signo de las rasantes y ahí va a dar lugar a un punto alto. Y si es al revés, de una pendiente negativa a una pendiente positiva, se va a formar en forma cóncava la curva vertical y va a dar lugar a un punto bajo. De estos dos puntos, el punto alto y el punto bajo, son puntos singulares en el trazado geométrico de la altimetría de la carretera. El punto alto, porque a partir del punto alto las aguas que caen de la lluvia no se quedan ahí, va a ambos lados de la curva vertical, es decir, unos van a un lado de la curva y otros al otro lado porque es un punto alto y hay pendiente a ambos lados. No es problema, o sea, casi eso no genera mayor problema los puntos altos, aunque hay que tomar en cuenta cuando estamos colocando las alcantarillas de alivio que normalmente se colocan cada 100 metros o cada 200 metros, no podría colocar una alcantarilla de alivio en un punto alto, porque en un punto alto no va a llegar agua, ¿no? Entonces estaría colocando inútilmente una alcantarilla. Ese es el único caso que tendría que tomar en cuenta. Después los puntos altos no generan mayor problema. Los que sí nos interesan más desde el punto de vista del drenaje son los puntos bajos. Porque en los puntos bajos es donde podría quedar retenido el agua. Entonces, para que no quede retenido, porque no habría salida de un punto bajo en una curva vertical, altimétricamente, no hubiera cómo salga el agua, ¿no? Entonces, estamos obligados a diseñar en los puntos bajos una salida, y una salida es una alcantarilla de alivio. Entonces, normalmente las alcantarillas de alivio, cuando tienen que colocarse en una curva vertical, son colocadas en el punto bajo, exactamente en el punto bajo. Entonces hay que tomar en cuenta esos aspectos al momento del diseño. Los primeros no suelen presentar problemas, como les dije, de desagüe, a no ser que el acuerdo sea muy tendido, es decir, sean muy bajas las pendientes, pero en los segundos el desagüe del punto bajo exige una determinación muy precisa de su situación y de su cota, si se quiere evitar los charcos, y puede resultar problemático si el punto bajo se halla en un desmonte, ¿no? Entonces, los puntos críticos son los puntos bajos. Hay que considerar que la inclinación de la rasante suele imponer la de algunos elementos de desagüe superficial, como los cauces y las cunetas de un desmonte, de un corte, que necesitan una pendiente mínima para desaguar correctamente. O sea, la inclinación de la rasante nos va
ayudar al diseño de elementos de desagüe, porque tiene que, cuanto menos son las pendientes de las rasantes, mayor problema tenemos en el desagüe superficial de las aguas. Cuanto mayor es la pendiente de la rasante, menos son los problemas de los desagües. Solo el otro problema es que hay una acumulación de caudal en las cunetas que en algún momento tienen que desagotarse o desaguarse, porque si no quedarían con un caudal excesivo que no le permite ya la sección hidráulica de la cuneta. Entonces, sí tenemos que tomar en cuenta en el tema del drenaje la parte de la inclinación de las rasantes. En estos casos hay que adoptar unas medidas para dotarles de una pendiente mínima. Por ejemplo, profundizando la cuneta y alejándola de la plataforma, de manera que se mantenga la constante, la inclinación de su alivio más cercano a esta. Esa es una forma de no afectar el diseño geométrico de la calzada, pero sí profundizar la cuneta si queremos llegar a puntos donde permite el desagüe. En cambio, donde la carretera discurra sobre un relleno, no suele haber problemas de desagüe de la plataforma, porque no sé si han sido curiosos en ver qué pasa en la parte de terraplenes en las carreteras. Van a ver que tiene un cordón, como un cordón de acera, semejante, o sea, un poco más de secciones más pequeñas, pero hay un cordón en el límite de la carretera, si está en terraplén, cuya formación con la pendiente transversal da lugar a una cuneta, que no es en realidad un elemento cuneta, sino un elemento de cuneta ficticia que se forma por la inclinación transversal y por esta pared que ponemos con un cordón en la parte transversal. Entonces sí es lo que hacemos y no hay problema ahí, solamente tiene que escurrir el agua por esa cuneta ficticia hasta llegar a algún lugar de desagüe. En cuanto a la inclinación máxima, que es tal vez el valor más representativo, que es en la parte vertical, los tramos con una rasante muy inclinada no son deseables, sobre todo si son largos, por las siguientes razones. Tanto en rampa como en pendiente. En rampa decimos que son positivos y en pendiente son negativos. ¿Por qué no nos sirve que los diseñemos en tramos muy largos? Primero que no entramos muy pendiente, porque va a obligar a que el par motor de cada vehículo haga más esfuerzo, ¿no? Entonces, no es lo mismo circular al 2% que al 10%. Al 10% va a haber un mayor esfuerzo de la potencia del vehículo y el par motor mecánicamente va a trabajar más. Entonces, eso de alguna manera genera un desgaste en el vehículo. Y si ese vehículo constantemente circula por vías que tienen rampa, puede tener un mayor desgaste rápidamente.
Por eso no nos gusta que tengamos rampas con muy alto valor. O sea, por eso hay los límites de la pendiente máxima. Y el otro tema es que esas rampas, en lo posible, deberían ser lo más cortas posible, ¿no? Para que el esfuerzo que hace el vehículo sea temporal y no sea constante. Entonces puede ser más alivianador para el motor que hacer una subida constante. Los que conocen, por ejemplo, la anterior carretera a Izcayachi, la carretera vieja Izcayachi, y actualmente la carretera hasta la falda de la Cuña, se darán cuenta que entre Tarija y la falda de la Cuña, o entre Tarija y Izcayachi, hay un desnivel muy importante, ¿no? Y por eso la carretera ha tenido que optar en el trazo por la pendiente máxima. Pero es una pendiente máxima que en todo momento está en ascenso. O sea, no es que hay tramos en ascenso y tramos en descenso. No hay eso. O sea, porque todo el tiempo es en ascenso, 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 hasta llegar a Izcayachi o hasta llegar a la falda de la Queño. En el caso de la falda de la Queño todavía se ha hecho un trazado geométrico que en algunas zonas onduladas permite hacer leves variaciones de pendiente que dan la impresión de que ha bajado la pendiente y que no estoy en pendiente máxima, entonces no estoy subiendo y puedo ir como si estuviera en una trayectoria plana. Pero ese es el motivo de la pendiente y de lo largo de la rampa, ¿no? Y en pendiente, o sea, en que la rasante tenga una pendiente negativa o sea negativa, hace que los vehículos tengan peligrosamente, en algunos de ellos, sobre todo en los pesados, que llamamos comúnmente que se embale, un vehículo que se embale. ¿Qué significa esto mecánicamente? Que el vehículo adquiera una velocidad que después no respondan los frenos para parar al vehículo o disminuir su velocidad, porque ha adquirido se ha embalado, decimos nosotros los conductores, se ha embalado el vehículo y tiende a adquirir mayor velocidad. Eso se da en los casos de pendiente, o sea, de una inclinación negativa. Entonces, por esas dos razones que son significativas para los conductores y para los vehículos, es que las normas han establecido valores máximos a la inclinación. Entonces, por ejemplo, en la rampa establecen teóricamente que por su menor relación potencia-masa, la velocidad de los camiones se reduce mucho más que la de los automóviles, lo que da lugar a una disminución del nivel de servicio de la circulación y un aumento del número de accidentes por adelantamientos indebidos en las carreteras de calzada única de 2 carriles o por alcance, sobre todo en carreteras con calzadas separadas. ¿Qué quiere decir? Que en una rampa, lo que les decía, hay una mayor potencia en una pendiente positiva y la relación del par motor
potencia masa es mayor. Entonces hay un desgaste del vehículo, ¿no? Entonces, por ese motivo es que nos interesa restringir la pendiente. El consumo de combustible aumenta, ya que se precisa de elevar el vehículo. Entonces, ese esfuerzo en superar esa pendiente hace que haya un incremento del consumo de gasolina. O sea, en carreteras con pendiente vamos a consumir mayor gasolina que en carreteras en pendientes bajas o en carreteras planas, ¿no? Entonces, esas son las razones por las que tendríamos que pensar al diseñar en no considerar pendientes muy altas y muy largas en el diseño. También hace consideración que el mayor esfuerzo de tracción de los vehículos pesados se pueden formar deformaciones plásticas en el pavimento, lo que se llama comúnmente en la jerga de carreteras roderas, ¿no? El vehículo que está muy cargado y circula en pendiente va a ir lentamente, pero va a caer todo el peso sobre el pavimento. Y si eso se hace constante, va a crear un abollamiento en las roderas, o sea, en el lugar de las llantas, dentro del pavimento. Y se nota eso en algunas carreteras notoriamente cuando ocurre esa situación. Entonces, ese es otro factor por el cual no nos interesa que haya demasiados tramos con pendiente positiva. En los túneles cuya rasante tenga una inclinación superior al 2 o 3%, las emisiones de gas por los vehículos pesados son mucho mayores y por tanto se requiere una ventilación más intensa y cara. Esto pasa solo en los túneles y por lo cual tampoco quisiéramos que dentro del túnel tengamos pendientes muy altas. Diseño de túneles generalmente lo hacemos con pendientes bajas, pero podría el túnel caer en un tramo donde estamos ya en pendiente y tenemos que mantener la pendiente de la carretera. Ocurre en la falda del Aqueño, en ese túnel que tiene una pendiente de ascenso, ¿no? Porque ya se viene desde progresivas abajo, se viene con pendiente. Entonces no podemos cambiar de pendiente significativamente porque las condiciones topográficas están con esa pendiente. Entonces tiene sí se ha bajado un poco, pero no significativamente. Lo ideal es que bajemos por lo menos a 2 o 3% para que las emisiones de gases que son mayores cuando el vehículo está haciendo mayor esfuerzo se puedan ventilar de mejor forma que teniendo mucha pendiente. Cuando la carretera va a tener pendientes negativas, ¿cuáles son las razones por las que no es conveniente geométricamente tener a la carretera con pendientes negativas? Si la inclinación es fuerte, los vehículos se aceleran si el conductor no aplica los frenos y pueden alcanzar velocidades excesivas con el riesgo consiguiente. Este efecto es más causado en los túneles
cuya rasante tenga una inclinación superior al 4 o 5%, pues los conductores no se percatan de ello por falta de referencias exteriores. Entonces, lo que decíamos, lo que se embala un vehículo, sobre todo si es de mucho peso, es el riesgo al tener rasantes con pendiente negativa. Entonces, tratamos en lo posible tampoco de diseñar tramos muy largos con pendiente negativa, donde no está haciendo esfuerzo teóricamente el vehículo, porque puede ir con baja potencia, puede bajar, aunque en vehículos pesados eso no es cierto. O sea, también por curiosidad alguna vez se van a fijar, tanto en los autobuses como en los camiones, tienden a poner una potencia más alta al bajar por el efecto de cuidar de que no se embale o no adquiera demasiada velocidad y no la puedan controlar. Entonces hay camiones que bajan la falda de la caña en potencia de primera, ¿no? Entonces esa es la situación. Una última situación en caso de pendientes: en las carreteras con calzadas separadas se añade, como en las rampas, la influencia desfavorable de la diferencia de las velocidades de los vehículos pesados y los ligeros. Pasa lo mismo que pasa de subida cuando estamos en rampa. Si hay un vehículo pesado que está delante de un grupo de vehículos livianos, le van a tener que seguir en cola porque no va a dar paso al sobrepaso y ese vehículo va lentamente. En el caso de las rasantes con pendiente negativa, es exactamente lo mismo. O sea, quisiéramos, el vehículo pesado no puede ir rápido, en cambio los vehículos livianos y medianos, que son los ligeros, podrían ir a mayor velocidad en bajada, ¿no? Entonces, esa es otra situación que debemos considerarlo al momento de estar haciendo el diseño. En la elección de la inclinación máxima se basa en una comparación con los de explotación. Si queremos que la inclinación máxima de la pendiente no genere un mayor gasto, en otras palabras, ¿no? Rara vez se lleva a cabo una comparación directa, por que la mayoría de las normas fijan las inclinaciones máximas de la rasante en función de los costos de construcción, representados por el relieve del terreno o del estándar que se quiere conferir a la carretera, representado por la velocidad del proyecto. Aún así, estos límites pueden ser rebasados si la rasante es corta o en las carreteras convencionales que discurran por un terreno muy accidentado. La pendiente máxima que nos da la norma es un valor que no deberíamos superar en ningún tramo de la carretera para cumplir esa especificación. Normalmente ese es el criterio del proyectista. Pero escribe este párrafo la norma diciendo que en algunos casos podría, si es el terreno muy accidentado, admitir que la rasante sea corta, o sea, tramos cortos con pendiente superior a la pendiente máxima, ¿no? Son casos raros, pero cabría en
en alguna situación, en algunas carreteras nuestras, la justificación de por qué esas pendientes superan a la pendiente máxima, ¿no? En tramos cortos, por supuesto, o sea, estamos hablando de 100 metros, 200 metros, que de kilómetros de recorrido, ¿no? Entonces, esas son las consideraciones que debemos tomar para trazado de rasantes. Donde la inclinación de la rasante provoca una excesiva caída de la velocidad de una fracción apreciable de los vehículos. Una solución frecuente para mejorar la fluidez de la circulación. No justifica la construcción de rasantes muy largas cuya inclinación esté cerca del límite, ¿no? O sea, no es conveniente hacer largas rampas con pendiente máxima, ¿no? Conviene evitar sobre todo las pendientes prolongadas, especialmente si hay tráfico pesado. El mayor problema con las pendientes lo tienen los vehículos pesados, no los vehículos livianos y medianos que por la tecnología que ahora existe en los vehículos en la combustión interna de la gasolina es muy fácil para los vehículos livianos tener potencia para subir pendientes, o sea, no tienen ningún problema con las pendientes. Sí va a haber un mayor gasto de gasolina, sí va a haber un mayor desgaste del par motor, pero sí puedes realizarlo. En los vehículos pesados, no es que no puedes realizarlo, también la tecnología ha llegado a los vehículos pesados, pero que solamente tratamos de que hay un mayor gasto de gasolina y hay un más desgaste del motor y tratamos de evitar que eso pase frecuentemente en un vehículo pesado, ¿no? Esas son las consideraciones. Con esas consideraciones hacemos las rasantes. Ahora, trazar una rasante es una habilidad del proyectista. No hay una regla más de las que hemos escrito que diga que en este tramo debe haber una pendiente del 2% en 1000 metros. Después, en los siguientes 2000 metros, haya una pendiente de el 5%. Después baje. No hay esa regla. No hay, en ninguna carretera hay una regla de ese tipo. Entonces, tiene que ser el proyectista el que sea capaz de trazar una rasante acorde a lo técnico y a lo económico. ¿Por qué digo ambas cosas? Porque a lo técnico tendré que respetar las pendientes máximas, la pendiente mínima, respetar lo que dicen que tenga rampas no muy largas o que tenga tramos muy largos de pendiente negativa por el exceso de velocidad que podría adquirir el vehículo. Todos los aspectos que hemos hablado debo tomar en cuenta para hacer la rasante. Pero es habilidad del proyectista hacer esa rasante. Entonces, la rasante es un diseño que cada ingeniero, cada proyectista lo va a hacer y seguramente no va a haber dos ingenieros que hagan el mismo trazo. No va a haber, porque cada uno tendrá sus criterios con el cual va a hacer su elección de la rasante. Ahora, ¿por qué digo técnico y económico? Porque si yo tuviera el terreno que va
que tiene una pendiente y me marca el perfil longitudinal del terreno, que el terreno está al 12%, y yo haga mi rasante al 4%, voy a generar un corte de material y un movimiento de tierras muy grande, ¿no? O sea, le estoy dando una mejor condición al ponerle una baja pendiente, pero en un terreno que no es de pendiente baja, sino es de pendiente alta. Entonces, esas cosas tiene que verlo el proyectista. Esa parte no está escrita en los libros, no está escrito en la norma, sino es habilidad de cada uno. Seguramente ustedes la van a vivir, esa vivencia en sus proyectos para poder hacer sus rasantes. Y ahora nos tocaría empalmar estas rasantes, que donde haya quiebres o cambios de dirección de esas rasantes de pendiente, van a generar unos vértices, y esos vértices no pueden quedar así en la carretera, sino tienen que empalmarse con curvas verticales. No vamos a avanzar hoy curvas verticales, vamos a quedar ahí. No sé si hay alguna cosa para explicarles, aclararles algo, alguna aclaración, alguna cosa que no se haya entendido. Bueno, con eso terminamos y nos volvemos a conectar el día sábado. Hasta luego, hasta luego.